Buenos días, colchoneros. Bueno, como habréis notado, la semana pasada no hice vídeo y esta semana, pues el vídeo que vamos a hacer es un poco repaso de la situación o de los rumores que hay de fichajes de Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que todavía ni siquiera ha empezado el mercado de fichajes, que estamos a día 8 de junio y que el mercado de fichajes empieza el 1 de julio, que los rumores van y vienen, que ya se han asignado al Atlético de Madrid, no sé si son treinta y tantos fichajes posibles, estoy revisando en Transfermarkt los rumores que ha habido: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, y eso es solo la página uno. Si me voy a la página 2, pues 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 42 fichajes o rumores de fichajes se han asimilado al Atlético de Madrid hasta el momento, ¿no? De los cuales, pues, todos menos uno o dos son absolutamente, unos son falsos, otros son interesados, otros son simplemente que el Atlético de Madrid ha preguntado por el jugador sin llegar a empezar ningún tipo de gestión, ni presentar ninguna oferta, ni siquiera hablar con el jugador, ¿no? Simplemente le ha preguntado al club cuál es la situación contractual del jugador, se ha interesado y luego no ha dado ningún paso más. Que muchas veces tú dices: oye, ¿cuánto vale esta camiseta? Y te dice, pues son 89 euros. Y tú dices, joder, por una camiseta sin mangas. Y entonces tú has preguntado, te han dado el precio y tú has dicho: a mí no me merece la pena, y no ha vuelto a decir nada. Y eso muchas veces se queda un jugador ahí en rumores, que pues porque ha preguntado el equipo, pero ha preguntado, le han dado una información y la información no la ha cuadrado y ya está. Y no se sigue adelante, ¿no? Hay una serie de nombres que sí que están en la agenda, que se ha preguntado, se ha hecho movimientos, se ha dicho, se ha traído, pero que realmente hay muy poco ahora mismo. Hay muy poco realmente de lo que está pasando, más allá de lo que vamos a ver al final de esta pequeña presentación. Aquí tenemos el primer jugador, que es Joao Gómez. Bueno, la situación de Joao Gómez, y ahí os pongo un pequeño texto de cómo está la situación y la información que se tiene. Es una información que está prácticamente cerrada con el club, y de hecho está sin practicamentar, está cerrada con club y jugador por unos 45 millones de euros. Está parada desde el 16 de mayo, y acabamos de comentar que es 8 de junio. O sea que lleva parado medio mes y 8 días después. O sea, una importante cantidad de días. ¿Cuál es la causa? Pues que si viene la gente de este jugador, es Carlos Leite, el que está moviendo toda la operación, porque maneja absolutamente todo en los Wolves, es Jorge Méndez, ¿no? Que a la vez es el agente de Bernardo Silva. Y la situación es muy sencilla: si se cae lo de Bernardo, se cae lo de Joao Gómez. El club tiene digamos que tiene este acuerdo cerrado, pero estos 45 milloncejos mueven una serie de comisiones, que es un poco un arma que tiene de doble filo el Atlético de Madrid por si acaso se cae lo de Bernardo Silva. Ya visteis que hizo unas declaraciones diciendo que no tenía claro cuál era el club. Le preguntaron desde Sport, los del medio de información de Barcelona, que bueno, que qué le parecería llegar al Barcelona, y dijo que no iba a hablar de ningún equipo mientras no tuviera claro a qué equipo iba, ¿no? Bueno, yo como paréntesis, el Barcelona, que está metida en operaciones por 400 millones de euros, tiene que consultar con los socios la ampliación del crédito para terminar el estadio, pero aún así puede pagar 80 millones por Gordon, lo que le pida Bernardo Silva, lo que sea, puede pagar 100 millones o más por Julián Álvarez, puede también meterse en la carrera por Cucurella, que van a ser 50 millones de ahí para arriba. Incluso hay algún otro jugador que vamos a ver ahora, más detrás del que está el Atlético de Madrid, que también les interesa, faltaría más. Allá donde esté Atlético de Madrid está el Barcelona. Yo ahí, mi teoría es que hemos pasado de ser un equipo coleguita, que cada vez que jugamos con ellos perdemos y que de vez en cuando le ganamos al Madrid, a ser un rival incómodo porque les hemos echado de dos competiciones y no han digerido bien el ser eliminados en dos competiciones por un equipo al que ellos consideran menor. Pero bueno, si consideras a nuestro equipo menor, háztelo mirar, porque te hemos echado de dos competiciones y lo estás tramitando como un niño de 7 años. Peor que un niño de 7 años, porque como dije ayer en Corazón Rojiblanco, mis hijos que tienen esas edades juegan torneos de tenis, se frustran
si ganan, se alegran si pierden, o sea, al revés, se frustran si pierden, se alegran si ganan, pero a los 5 minutos están jugando al pilla-pilla o al fútbol con los que han ganado o con los que han perdido. A los 5 minutos. Esta gente todavía tiene rencor y todavía están dando por el saco, pero bueno, con el dinero que tienen para fichar y con el margen salarial que tiene, que tienen que vender a 2 tíos para poder hablar con Bernardo Silva, pues imaginaros a cuántos tienen que vender si además quieren meter a Julián Álvarez y si además quieren meter a Cucurella y si además tienen que meter a Gordon y si además tienen, porque Gordon está fichado pero no está inscrito. Vamos a ver cómo van las cosas ahí en Can Barça, porque, insisto, tienen que salir muchos jugadores para que puedan ir entrando otros. Y claro, y me temo, muy temido, que vayan a recibir las ayuditas de siempre, mientras que ya tanto la prensa, la propia prensa de estatal o generalista o que se supone que es de todas las aficiones, ya recuerda al Atlético de Madrid cuáles son sus límites según el fair play financiero, por mucho Apolo que haya venido, ¿no? Así que, bueno, mientras unos estamos controlados hasta la médula, los otros pueden hacer lo que les salga de los huevos, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, todavía Dani Olmo tiene una inscripción provisional y por ejemplo, Rafinha y Lewandowski fueron inscritos en base a una palanca que nunca llegó a ser ingresada. Una palanca que es un pasivo financiero que nunca se puede considerar un ingreso, que aún así la Liga lo consideró un ingreso como haciéndose los tontos, que nunca se ha llegado a ingresar y que Lewandowski ha fichado con esa palanca, ha jugado 4 años, se ha ido, o sea, ya ha pasado todo, ya no hace falta que hagan nada, sobre todo en el caso de Lewandowski. Y bueno, aquí paz y después gloria, aquí nadie ha hecho nada. Bueno, la UEFA le metió 500.000 euros de multa al Barcelona por falsear la contabilidad. Vamos, una cosa que es delito para todo el mundo, para estos es algo que no pasa. Aquí no pasa nada, aquí como el tío que entró en un sitio con 2 putas, aquí paz y después gloria. Así que con estas cartas estamos jugando. Así que lo de Joao Gómez de momento está parado, no paradísimo, y estamos a la espera de ver si nos vengamos o no de Jorge Méndez. Y luego está lo de Marco Cucurella. Lo de Marco Cucurella es el típico fichaje que tienen entre ceja y ceja en el club. Se sabe del interés de Atleti desde hace varias semanas. Este mismo lunes, y cuando digo este mismo lunes era el pasado, The Athletic publicaba que el Atleti ya ha contactado con el entorno del jugador y que es una operación prioritaria. Aunque algún equipo como el Barcelona ha manifestado interés, el club que se está moviendo de verdad es el Atleti. El Barcelona, ya insisto, que no tiene dinero para afrontar, ni dinero ni margen salarial para afrontar todas las operaciones que quiere afrontar para molestar al Atlético de Madrid, en plan con una madurez que les honra, meterse en todas las operaciones del Atleti, pero lógicamente no van a poder meterse en la de Marco Cucurella porque son 50 millones y porque tiene un salario importante, ¿no? Así que ya Ben Jacobs, prestigioso periodista inglés, había publicado literalmente lo siguiente, y lo leo, está ahí escrito, pero lo leo: el Atlético de Madrid tiene a Marco Cucurella como uno de sus principales objetivos para este verano, pero busca cerrarlo por menos de 50 millones de euros. El Chelsea, por su parte, valora al jugador en torno a los 70 millones, ya que todavía le quedan 3 años de contrato. Bueno, nuestras noticias, que ya eran del programa que hicimos el pasado jueves o viernes, me parece, en Corazón Rojiblanco, era que el Chelsea ya le dejaría salir por 55 millones. Es decir, que ya no son 70, el Atleti no quiere llegar a 50, el Chelsea pide 55 y yo creo que entre no llegar a 50 y los 55 ya hay menos margen, ya hay menos diferencia que de 50 a 70. Así que, pues, cuestión de esperar a ver qué pasa y a ver si queremos gastar tanto dinero o tal cantidad de dinero en un lateral izquierdo, que ahora veremos que se barajan otras opciones, ¿no? Yo creo que ahora mismo o lo tienen muy claro en el club y están desviando atenciones, o no lo tienen nada claro porque se barajan varios laterales izquierdos, como veremos en breve. Caso Bernardo Silva, pues ya sabemos que el Barcelona, que en principio no tenía interés en este jugador porque tiene esa zona del campo absolutamente repleta de jugadores de primer nivel, pues se ha entrometido en el fichaje. El jugador quiere aclarar su futuro antes del Mundial, pero eso es lo que quería, eso ya es en pasado. En el mundo deportivo, el pasado domingo, es decir, no ayer, sino hace, porque esto fue del programa del jueves pasado, en Corazón Rojiblanco, este informe que realicé el pasado domingo, dudaban de que eso fuese posible para el Barcelona, ya que tendría que cerrar 2 salidas importantes, es decir, no puede sacar a jugadores del filial,
para hacer hueco. Isaac Suárez en Marca publicaba este mismo martes que Alemania persiste en el fichaje, el cual puede acometer de manera inmediata. Es decir, el Atlético de Madrid puede acometer el fichaje hoy, pero el Barcelona tiene que esperar a sacar 2 jugadores. Y además el Atlético de Madrid ofrece unas condiciones económicas sustancialmente mejores que las del Barcelona, ¿vale? Y que el rol en el Atleti sería bastante más protagonista que en el del Barça. Y ya después de este informe, hemos sabido que Bernardo Silva no va a decidirse, además salió ayer en un vídeo diciendo que no iba a decir nada de ningún equipo, no va a decidirse hasta después del Mundial. Mi pregunta, esa la dejo en el aire flotando y cada uno que se responda como quiera. El Atlético de Madrid puede permitirse esperar a después del Mundial, que estamos hablando ya de mediados de julio, que ya tendremos que estar en la pretemporada o empezando la pretemporada, o a punto de empezar la pretemporada. ¿Podemos esperar a mediados de julio para mover ficha, para empezar a hacer fichajes? Porque a mí no sé por qué me da que de que venga Bernardo Silva o no van a depender cosas, ¿no? Y de que salgan según qué jugadores van a depender cosas. Y que una cosa es traerse para el lateral a Cucurella, por poner un ejemplo, que traer a cualquier otro jugador que valga una cuarta parte de lo que Cucurella y poder reforzar más. Es que yo creo que el plan debería estar hecho, que lo mismo está hecho y están lanzando bombas de humo por todos lados, porque lo del club ya sabéis cómo funciona. Vamos soltando por aquí, filtrando intereses en según qué jugadores para que miremos para un lado y de repente te salen con un jugador por el otro, ¿no? Hay ciertos fichajes, acordados del de Pubil, salió de la nada el año pasado, ¿no? O sea que hay que estar atentos, porque el mercado de fichajes es muy imprevisible. Se ha hablado mucho de Morten Hjulmand. Se ha hablado también de que de repente también el Madrid tiene interés por él, o Mourinho en concreto, porque le conoce la liga portuguesa, no porque la haya entrenado, sino porque le conoce. Y según Oyogo, el Atleti ya se habría interesado por el jugador en el mercado de invierno y volvió a preguntar a mediados de mayo, ¿no? Ahí hay una retahíla de historias, bueno, más o menos que la oferta inicial sería 25 millones, aunque el valor de mercado del jugador es de 45, con lo cual, bueno, pues algo más habría que poner. Y que esta operación bueno, sería una operación sustitutiva de la de Tijani Reynés, que es un jugador del City que tiene un valor de mercado bastante superior, ¿no? Este jugador está en el 11 ideal de la liga portuguesa este año. No es que la liga portuguesa sea la más fuerte del mundo, pero es un jugador que ha dado buen resultado, ha jugado bastantes partidos de Champions, es titularísimo. Bueno, ahí está, ¿no? Ahora mismo, de momento, no hay nada de este jugador. Se ha preguntado, se han hecho los cálculos de lo que puede costar, pero se han hecho 0 movimientos. Hay interés porque sí que es cierto que el Atlético de Madrid ha llamado a preguntar por Morten Hjulmand, pero no se ha realizado ninguna acción adicional de presentar una oferta, de contactar con el jugador, de llegar a un acuerdo con el jugador económico, de empezar ya las negociaciones en serio con el club de origen, que es el Sporting Club de Portugal. Así que es un jugador que está apuntado en letras doradas en la agenda del Atlético de Madrid, pero que os digo, de manera oficial no se ha hecho absolutamente nada todavía. Kangin Lee. Bueno, pues Kangin Lee, ya sabéis que en invierno se intentó. Minutos que ha tenido Kangin Lee en el Paris Saint-Germain, un 17% del rating, solo ha sido titular en 10 partidos. Es un jugador que busca salir y el club se lo va a poner fácil. Su valor de mercado lo hace una oportunidad, es una oportunidad de mercado clara, porque es un jugador que si lo fichas y no da buen resultado el año que viene no vas a perder dinero. Si, por ejemplo, como se está hablando, se ficha en 25 millones y se le ficha por 5 años, si no ha dado resultado el año que viene sale, habrá amortizado, por ejemplo, 5 millones y todo lo que sea salir por 20 será no perder dinero o no tener pérdidas, ¿no? Porque se amortiza a 5 millones por año. Yo creo que es un jugador cuyo valor no va a decaer hasta el punto de que no seamos capaces de sacarlo por 20 millones en un año, si es que entra. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿Kangin Lee es el jugador que va a mejorar al Atlético de Madrid? ¿Kangin Lee es un jugador que se va a adaptar al Cholo Simeone? ¿Kangin Lee es una petición del Cholo Simeone? Porque si no es una petición del Cholo Simeone, todos sabemos qué pasa cuando al Cholo Simeone se le ficha un jugador que no es petición del Cholo Simeone, y es que tiramos el dinero, o que termina por no ponerle, o que cuando le sacan otro puesto. Kangin Lee, en condiciones normales, va por la banda derecha, que es la de Giuliano Simeone. Yo dejo las preguntas y lo dejo esto en el aire para que cada uno se responda lo que le dé la gana a sí mismo.
Luego está Jorge Salinas, que es otro jugador del que se rumorea con fuerza que el Atlético de Madrid anda detrás, pero el Atlético de Madrid exclusivamente ha preguntado. ¿Y qué ha preguntado? Pues que si tiene un valor de mercado de 5 millones y la cláusula es de 16, si hay posibilidad de negociación. Jorge Salinas es un jugador, es un lateral izquierdo de 19 años, que ya ha hecho buena temporada, muy buena temporada con el Racing de Santander, que tiene una proyección tremenda, pero tremenda. Es un jugador que se espera de él que puede incluso llegar a ser en un futuro el lateral izquierdo de la selección española, pero se espera de él, tiene proyección. Un jugador que tiene que mejorar, porque no es lo mismo jugar de lateral en el Racing de Santander en segunda que en el Atlético de Madrid en primera, con su Champions y con su Copa y con su Supercopa. ¿Es lo mismo? Pues es que no es lo mismo. Es que habría que verle con la camiseta del Atlético de Madrid, habría que verle cómo se desempeña, si pesa la camiseta, si no le pesa, si tiene la personalidad que se le presupone, porque se habla de él en términos de personalidad bastante bien. Pues si todo lo que se habla de bien, su juventud, su proyección, su personalidad, su técnica, que es un jugador que es ofensivo, que ha dado 5 asistencias este año, que ha sido titularísimo el Racing, si es un jugador que puede tener un rendimiento más o menos inmediato en el Atlético de Madrid, pues sería un fichaje interesantísimo por la edad y por todo. Un 85, es un jugador físico, es un jugador rápido, es un jugador que ataca, es el mejor defensor del Racing de Santander en esta temporada. Y oye, pero insisto, en el Racing y en segunda, tiene que venir al Atleti, tiene que jugar la Champions, tiene que jugar la Copa, tiene que jugar la Supercopa y le tiene que no pesar una camiseta y un escudo como el Atlético de Madrid. Y además de todo esto, que simplemente el Atlético de Madrid de momento ha preguntado cuál es la diferencia que habría entre los 5 millones de valor que tiene en Transfer Market este jugador y los 16 millones de cláusula. No ha habido tampoco movimientos. Se ha preguntado por él, pero sí que es un jugador que está muy en la lista por si acaso los vericuetos de los fichajes van por otro lado, es decir, pues no se puede fichar a Cucurella, hay que ir a por un delantero caro, que yo creo que habría que ir a por un delantero caro, ya que se te ha ido Griezmann, y ahora veremos más situaciones que nos pueden invitar a ir a por delanteros, y que a lo mejor pues el tema del lateral izquierdo no es tan prioritario teniendo en cuenta unas circunstancias de las cuales vamos a hablar en breve. Así que, bueno, que sería un jugador muy interesante para tenerlo en propiedad. Es decir, oye, si vale este chaval 15 millones, 16 millones, tú coges al chaval, lo compras y se lo cedes al propio Racing de Santander, y que se vaya fogueando. Y ya veremos el año que viene o al otro si el jugador ha progresado, no ha progresado, y malo sería que el jugador no. Y no estoy hablando ahora como aficionado, estoy hablando como si yo fuera un señor de Apolo intentando rentabilizar mi club. Yo no estoy hablando como aficionado ni en términos futbolísticos. En términos futbolísticos, fichar a un jugador de 19 años con proyección siempre es interesante. Pero para darle un empujoncito a la propiedad, para decirles, oye, que no es una cosa tan descabellada, si por lo que sea va a venir Cucurella o si por lo que sea no lo necesitas de manera inmediata, no es dinero, lo compras y se lo cedes al Racing o se lo cedes a quien corresponda, ¿no? Porque no sé si es que no se puede comprar y ceder al mismo equipo al que se lo has comprado, que es una cosa que nos pasó con Samu o Morodion en su momento y que creo que no se puede ceder al mismo, pero bueno, habrá 1000 equipos interesados en que les cedas al jugador en primera división. Así que, operación, deportivamente hablando, yo siempre pienso que un jugador que tiene buena proyección, que se habla bien de él, que los informes técnicos son muy buenos y que tiene 19 años, un 85, que ha sido titularísimo en el Racing de Santander y que se habla maravillas de él, es una buena operación deportiva siempre, porque siempre va a tener unos años de revalorizarse. Que luego el chaval no termina de ser titular o nivel titular Atlético de Madrid, un chaval que no es nivel titular Atlético de Madrid, pero a lo mejor es nivel titular en el Sevilla, en el Valencia o en el Villarreal, se vende por más de 15 millones. Así que, o más de lo que te cueste. Así que de cara a la propiedad, a estos señores que han venido a hacer dinero, pues también les puede interesar tener un jugador que o nos da rendimiento deportivo o nos da rendimiento económico, ¿no? Como sugerencia para los señores de la SAD. Nicolo Tresoli, pues es otro jugador que interesa y otro jugador que, insisto, todos estos jugadores que estamos hablando, de momento no hay, estos 3 últimos en concreto, no hay movimientos claros. Sí que ha habido movimientos por Bernardo Silva, sí que ha habido movimientos por Cucurella y sí que ha habido movimientos y muchos por Joao Gómez, ¿vale? Y ahí han quedado los de Joao Gómez.
Por estos últimos que hemos hablado no hay movimiento. Ahí sí que hay interés. Se ha preguntado cuánto valdría y se tiene muy en cuenta si fallan otras operaciones. No se ha hablado de prácticamente ningún delantero y se ha ido Griezmann. Se han ido una serie de goles y de asistencias, cuidado, de goles y de asistencias del equipo que hay que rellenar. Y también hay que rellenar, y se espera que sea Baena, la influencia que tiene Griezmann o que ha tenido Griezmann todos estos años en el fútbol, en el juego del Atlético de Madrid, que eso va a ser complejo de rellenar. Se espera a Baena, que va a jugar en teoría en la posición en la que estaba jugando Griezmann, que no es la suya y que tiene que terminar de adaptarse a esa posición por detrás del delantero. Pero, porque la izquierda, que es la buena de la que Baena rinde bien, ahí de momento está Lookman. Así que a la espera de ver qué pasa con la delantera del Atlético de Madrid, porque es que pueden salir todos en un momento dado, Nicolo Tresoldi está en la lista. A mí me parece un jugador que vaya a mejorar el rendimiento de Sorloth o de Griezmann, o en su caso si se termina por ir de Julián, pues lógicamente no. Lo que pasa es un chaval de 21 años, es un chaval cuyo valor de mercado el año pasado, cuando salió del Hannover al Brujas, creo que en calidad de cedido, que pertenece todavía al Hannover, era de 9 millones y que el Brujas se lo va a devolver teniendo un valor de mercado de 25, porque ha marcado 19 goles y 7 asistencias en Liga, pero luego ha jugado 10 partidos en Champions, ha marcado otros 3 goles y ha dado otra asistencia, ¿no? O sea, es que son 22 goles y 8 asistencias entre Liga y Champions. Y es la liga belga, no nos volvamos locos, pero su juventud y su valor de mercado, que todavía está en 25 millones, pero que estaba en 9 hace ahora mismo un año, pues lógicamente invitan a que sea una operación, pues una vez más, una operación que es oportunidad de mercado, porque es un jugador que está dando resultados, que está metiendo goles, que al cuerpo técnico le gustó mucho en la eliminatoria contra el Brujas y que, y que si lo fichas, pues yo creo que tendría que ser como segundo delantero detrás de un 9 de verdad que se fiche, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos vamos a la última ficha que tenemos, que este posible trueque, entre comillas, porque se habla de 2 operaciones separadas, pero si Nico González termina por venir al Atleti y Sorloth termina por irse a la Juventus, pues no es un trueque, pero como si lo sería, al Cholo le interesa a Nico, lo hemos hablado aquí muchas veces, y le insiste al club, y el club está negociando con la Juve. Lo que no quieren es pagar la morterada que pide la Juve así alta catá. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la Juve le ha surgido un interés por Sorloth porque se le va a Vlahovic. Vlahovic no renueva, se va. Querían o intentaban que Vlahovic fuera una moneda de cambio con Sorloth, pero el Atlético de Madrid no termina de ver a Vlahovic porque Vlahovic no es que tenga problemas deportivos, es que tiene problemas personales, problemas mentales más bien, que le impiden rendir a un nivel medianamente decente, con lo cual el Atlético de Madrid, los informes que tienen desaconsejan absolutamente el fichaje de Vlahovic, y más por el dinero que está pidiendo, ¿no? Entonces, hablo del dinero, el salario, ¿no? Porque vendría libre. Pide también, parece ser, una prima importante a dividir en 3 años, ¿no? Bueno, según escuché a Tomeo Maura ayer en Peto y Punto. Bueno, eso ya habría que verlo, porque yo creo que no va a venir ni de coña. Entonces, con este interés de la Juve, pues se quiere de alguna manera ligar ambas operaciones, ¿no? Aunque no sea un trueque al uso, pero bueno, en el Corriere dello Sport, tanto ellos como Matteo Moretto han adelantado información ayer mismo, ayer domingo, que se ha hablado de un acuerdo de la Juve con Sorloth por 4 millones netos, 4 temporadas. Es decir, son cifras muy concretas que en la información tanto del Corriere dello Sport como de Matteo Moretto, ¿no? Con lo cual la Juve ya parece haber llegado a un acuerdo con Sorloth. Y también el Atleti, estas mismas fuentes dicen que el Atleti pide 30 millones por Sorloth y la Juve 28 por Nico. Claro, en estas circunstancias sería prácticamente un trueque. Lo que creo es que el Atlético de Madrid no quiere que Nico se valore en 28. Le parece un exceso, a mí me parece un exceso. A mí todo lo que supere los 20 millones me parece una barbaridad por Nico González, teniendo en cuenta el rendimiento que ha dado, que ha sido bueno en algunos partidos. Ha habido 3-4 partidos que ha sido el mejor del equipo. Ha habido 10 o 12 partidos que ha sido intrascendente y luego ha estado lesionado un buen puñado de partidos, ¿no? Entonces,
Eso a mí no me vale 20 millones, me vais a perdonar, pero si yo lo pongo esto en una balanza, a mí 20 millones no me vale. Así que, bueno, y la verdad es que no, ni de coña podemos pensar que el valor Nico González Sorlo sea equilibrado, esté prácticamente a la par, por mucho que el valor de mercado ahora mismo de Sorlo sean 18 millones y el de Nico 22. No sé qué tiene que ver o si tendrá que ver porque nosotros fichamos a Sorloz hace 2 años por 40 millones cuando el valor de mercado eran 25. En estos 2 años ha bajado a 18. No es que sea una barbaridad, pero ¿cómo logramos que el valor de mercado de un jugador que iba a venir de 9 más o menos titular, Atlético de Madrid, y que ya ha terminado en el ostracismo y aún desde el ostracismo metiendo 20 goles, cómo logramos que su valor de mercado haya bajado 7 millones, ¿no? Eso no es que haya estado muy bien gestionado el tema. A ver, que nos conocemos. Solo no es Maradona. No es Maradona. No se va a ir de 3. No es un tío que en la presión sea un Correa o sea un Griezmann que ayudan a presionar a tope. Pero ya estamos en que hay que suplir una serie de goles que son muy importantes. Cuando se fue Correa, el típico revulsivo que salía y te metía un gol en el minuto 93 que te revolucionaba el partido, no lo hemos suplido y nos han faltado unos cuantos goles para unos cuantos partidos. Griezmann se va, son goles y asistencias que tenemos que suplir, porque ¿quién los va a meter? Baena, los goles y asistencias, joder, me cuesta mucho verlo. Si sale también Sorloz, pues hay que suplir 20 goles, no hay que suplir a Maradona. No es un jugador que vaya de tacón en tacón, haciendo caños y tirando chilenas. No, que la gente dice, joder, pero si es muy malo, o será muy malo, pero no vamos a hablar porque es muy fácil en esta vida decir es muy malo, pero será muy malo, pero hay que suplir 20 goles de un tío que juega desde el banquillo. Que está en el ostracismo más absoluto, que juega los últimos minutitos, que juega algún partido titular que otro y luego se tira 5 o 6 en el banquillo. A este jugador, que no es Maradona y que no va a hacer chilenas, rabonas y ruletas, no es Maradona, efectivamente, lleva 20 goles en el saco. Entonces, y la gente dice, no, pero son contra la Real Sociedad. No, contra la Real Sociedad fue el año pasado en ese partido que no valía. Este año ha metido goles interesantes. El año pasado nos dio la victoria en el campo del Barcelona, cuando jugaban en Montjuïc todavía. Este año ha metido goles que han sido el único del partido, como por ejemplo en la ida contra el Getafe, por ejemplo. O sea, lo que quiero decir es que es un jugador que mete un gol, te vale un partido, otros días mete 3 y a lo mejor 2 no valen de gran cosa porque es una goleada a un equipo menor, pero oye, mete 20 goles y hay que suplir 20 goles. Y es que en el mercado delanteros que te vengan con 20 goles en el bolsillo, muy poquitos, muy poquitos. Si ahora mismo de lo que anda por ahí suelto, de lo mejor es Vlahovic, y Vlahovic tiene unas cifras mucho peores que Sorloth. Y juega en la Juventus, no es que juegue en el San Sadurní de Noya ni nada por el estilo. Y luego está el asunto, Julián, que es un asunto del que me niego a hablar. Yo ya hablé lo que tenía que hablar y cuando termine el verano y pase lo que tenga que pasar, pues ya ahí comentaremos. Yo lo que tenía que decir lo dije del asunto de Julián Álvarez y yo de ahí lo único que voy a decir es que si se va Julián Álvarez, pues hay otros tantos goles que hay que suplir y que en este momento, si se da el escenario más negativo posible, digamos entre comillas, lo de negativo, porque luego nunca se sabe si las cosas son para bien o para mal, pero si se va Julián, se va Sorloth, se ha ido Griezmann, pues ahí en la delantera, amigos, nos faltan el 90% de los goles del equipo este año y algunas cuantas asistencias. Así que seguimos buscando laterales. Esa es mi pregunta. Y el centro del campo también necesita. Es decir, yo desde mi punto de vista, el centro del campo necesita un jugador por banda derecha como el Comer, porque el nivel que ha dado Giuliano Simeone, que parece ser que no tenía ningún recambio y que ha tenido que jugar todos los minutos posibles y que se ha tirado un tercio de la temporada en un nivel lamentable porque no daba para más físicamente y es un jugador que depende al 100% de su físico, porque técnicamente es muy limitado, no es que sea un desastre técnicamente, alguna cosita hace, pero desde luego lo que a él le nutre, lo que a él le da esa energía, lo que a él le hace ser un jugador que en ciertos momentos es decisivo, es su físico. En el momento en el que se ha caído físicamente, aporta al equipo pues más bien cero.
más bien 0. Y llevamos un tercio de temporada con el hombre fundido. Necesitamos un jugador en la banda derecha y además que le dispute esa titularidad, no que sea para venir de suplente, que le dispute de verdad la titularidad, que juegue la mitad de los partidos y si no, más de la mitad, porque necesitamos un jugador que dé un valor diferencial en banda derecha. Necesitamos al menos un centrocampista y si puede ser de contención mejor, porque con centrocampistas muy buenos en la presión y muy buenos en el toque, como hemos tenido, como por ejemplo Pablo Barrios, que por desgracia se ha lesionado, incluso tenemos jugadores muy prometedores como Mendoza o el mismísimo Obed Vargas, nos falta un tipo que robe un puñetero balón en el centro del campo, porque luego la gente que tiene la boca más grande que tiburón en Tiburón 3, te dice que es que la defensa es un coladero, ¿no? La defensa es un coladero porque el centro del campo nos roba un puñetero balón y se nos plantan en el área. Y ya en el área tienes que esconder las manos, tienes que quitar la pierna, ya no puedes meter el pie porque cualquier cosa el otro tío se tira y es penalti, se te hace que contactes con él y te pitan unos penaltis absolutamente ridículos. Cualquier despiste que te da el balón en la mano te pueden pitar mano y te machacan. Entonces, pues permitir que el balón llegue tan alegremente al área como ha llegado este año en muchísimos partidos, pues lógicamente hace que suframos en defensa. Necesitamos que antes de que el balón llegue al área haya por lo menos un jugador que robe balones. El jugador que más balones ha recuperado este año, empatado, no sé con quién, pero empatado, es Pablo Barrios. Cuando ha estado Pablo Barrios, el equipo ha funcionado. Cuando no ha estado Pablo Barrios, el equipo ha sido bastante más dudoso y bastante más deficitario, sobre todo en defensa. ¿Por qué? Pues porque no tienes un jugador que te robe ni un solo balón antes de que lleguen al área. Bueno, insisto, hay unas necesidades que tiene y en la delantera por lo menos hay que traer a dos. Uno por Griezmann y si sale Sorloth, pues otro por Sorloth. Y ya veremos Julián. Yo ya dije lo que tenía que decir de Julián, yo no voy a decir nada, todavía hay gente diciendo que se va a ir. Bueno, ya veremos, ya veremos. De Julián ya digo que de lo que son todos los rumores que hay y sobre todo los que vienen de Barcelona, yo ya he dicho que me voy a callar. Porque bueno, porque la gente está muy sensiblita, muy a lo que salta, la gente es muy manipulable, la gente se lo cree todo, la gente no hace ni el más mínimo ejercicio de reflexión y de pensar. Igual que hay muchos que estáis un poquito al tanto y que veis las cosas desde el sentido común, pues hay unos cuantos que compran todo lo que le quieren vender desde donde sea, ¿no? Sin contrastar, sin pensar, sin ver si tiene sentido, si no tiene sentido. Entonces, pues yo me callo, porque un poquito sí que me tocó los huevos el último vídeo y algunos comentarios y sobre todo las faltas de respeto. A mí las faltas de respeto me tocan mucho los huevos y por eso algo que no iba a hacer antes de aquel vídeo, vamos a quitar esto ya. Algo que no tenía pensado hacer, sí que lo voy a hacer, que es tomarme vacaciones en verano. Yo el tema del mercado de fichajes me infla bastante las pelotas porque primero a mí no me gusta cómo actúa el club nunca. Venga quien venga, aunque te traigan a Julián Álvarez o a Lukman o a quien sea, a mí no me gusta cómo actúa el club en los mercados de fichajes. Llamarme lo que queráis, pero no me gusta. Yo lo haría de otras maneras y por lo tanto no me gusta. Y no me gustan las historias de la gente que dice, después de 4 o 5 años que lleva este canal, la gente que dice es la primera vez que no estoy de acuerdo contigo, pero no sé, y ahí viene la falta de respeto. Coño, si es la primera vez que no estás de acuerdo conmigo, pues lo puedes poner sin falta de respeto, que llevamos muchos años aquí, y ya me extrañaría que fuera la primera vez. Yo prefiero que se esté en desacuerdo muchas más veces y que tratemos las cosas como personas civilizadas o como gente madurita, Pero bueno, así es la cosa. Entonces yo pensaba tirar de mundial, hacer ahí programas del mundial, no sé qué, y yo creo que al final voy a pasar porque estoy muy hastiado. La temporada ha sido demasiado dura, ha sido demasiado montaña rusa de sentimientos y de emociones. Para mí la temporada, yo lo dije, es un aprobado raspón porque lo único que hemos sacado notas en la Champions. Llegar a semifinales de la Champions no está ni de lejos presupuestado en un equipo que en cuanto a valor de plantilla es el 16 o 17 y en cuanto a presupuesto estamos más lejos todavía. Para mí eso sí que es un éxito. Para mí la liga es un fracaso sin paliativos. O sea, una liga en la que solo hay 6 equipos que hayan ganado más partidos que perdidos. Solo hay 6 equipos en esta liga que han ganado más partidos de los que han perdido. 6 equipos, hasta el Celta. Ahí se acabó.
Y el Celta el último día tenía un partido más ganado que perdido. Si hubiera perdido, hubiéramos quedado en 5, pero el Celta ganó el último partido y finalmente somos 6 equipos de 20 los que tenemos más partidos ganados que perdidos. El Atlético de Madrid ha palmado 11 partidos en la Liga y ha empatado 6. Es prácticamente no ganar en una vuelta. Son 17 partidos. Es prácticamente, una vuelta son 19. Prácticamente una vuelta sin ganar un partido. Luego la otra vuelta la habríamos ganado entera. Pero es una vuelta entera sin ganar un partido. A falta de 2 partidos. Son 17 partidos que nos han ganado. Es una barbaridad. En una liga de mierda, pero de mierda. O sea, en una liga en la que el nivel es paupérrimo, ¿no? Lo siguiente. Eso sí, todos corren, luchan, dan patadas, se tiran al suelo, se quejan, piden penalti, piden roja. Todos son unos equipos muy ratas, sobre todo contra el Atlético de Madrid o contra el Madrid y el Barcelona son monjas de la caridad, pero joder, es una mierda de liga de cojones, macho, pero de cagarse la perra. Pero bueno, con esta, si tú has hecho una liga en la cual prácticamente la mitad de los partidos no los has ganado y le sacas 9 puntos al quinto, 9 puntos al quinto, pues ya apaga y vámonos, claro. Así se pueden permitir hacer la chufla en la liga y buscar la copa, a ver qué podemos hacer en la copa. Y luego la copa para mí es una prueba raspón. O sea, la copa para mí es porque la liga y la Champions se anulan, en una notable alto y en otra suspenso prácticamente un 3. Un 3 porque nos hemos metido en Champions, pero si no habríamos sacado un 0. Entonces, lo uno se anula con lo otro y me queda la copa, que para mí es una prueba raspón, porque tú haces 2 partidos, 2 eliminatorias buenas, 2 partidos buenos, no 2 eliminatorias, 2 partidos buenos, que es la eliminatoria contra el Betis y el partido en casa contra el Barcelona, 2 partidos muy buenos. Luego el partido de vuelta contra el Barcelona es un despropósito sin parangón, o sea, no jodemos un 4-0 de auténtico milagro por tener una mentalidad absolutamente deleznable. Y la final es para despedir a todo el equipo. La final de Copa es para despedir a todos, a los jugadores, al cuerpo técnico, a los propietarios, a todos los que les parece natural y normal salir a jugar una final de Copa pensando en que en unos cuantos días tenemos un partido de Champions. El que tenemos la semifinal, no vamos a cansarnos, no vamos a correr mucho, pues a tomar por culo la Copa. Pensábamos que íbamos a ganarla andando, y andando no se gana una copa a nadie, por mucho que el nivel de la Real Sociedad, que ha sido también paupérrimo todo el año, que se presenta con sus principales jugadores tocados o lesionados, que en el segundo tiempo se habían ido de medio campo para adelante todos, o sea, todos los jugadores peligrosos de la Real Sociedad, o sea, ni Barrenechea, ni Oyarzábal, ni Guedes, o sea, todos fuera, ni Turrientes, todos cambiados. Todos cambiados. El que no estaba cansado está. Oyarzabal medio lesionado. Barrenechea reventado. Guedes se rumoreó un par de horas antes que no iba a jugar, que estaba lesionado. O sea, estaban rotos estos 2 jugadores, aguantaron lo que aguantaron. Y en el segundo tiempo en el que ya no hay ni uno bueno de la Real Sociedad, y que tampoco, fuimos capaces de empatar y punto. Y aun con la mierda de partido que hicimos, si entra una de esas 2 últimas ocasiones, ganamos. O sea, es que es para revisar el nivel que hay en este país de fútbol. O sea, jugando un partido de mierda, o sea, de auténtica mierda, no lo ganamos de puro milagro, porque no estuvo un poco más atinado Baena, que es el que va a sustituir los goles de Sorloth, de Griezmann, no sé qué, ese que va a sustituir todos esos goles, a puerta vacía no fue capaz de poner bien el pie, de tener esa capacidad que tiene un 9 de verdad, de poner bien el tobillo para que el balón no se vaya a las nubes y vaya para abajo. Aunque tengas que hacerlo botar contra el suelo. Aunque tengas que hacerlo botar contra el suelo, después de botar estás a 1 metro a portería. No se va a ir por encima. Pero bueno, son cosas del directo. Así que el aprobado raspón de la Copa por llegar a una final y por la ilusión de llegar a una final, que no es suspenso de milagro. O sea que esa es la temporada del Atleti. Y el mercado de fichajes, insisto, que a mí me pone de los nervios, ¿es para qué? ¿Para volver a hacer lo mismo? ¿Para volver a cumplir estos objetivos de quedar a 20 puntos del Barcelona pero meterme en Champions y aquí hemos hecho caja clean, y de pasar las rondas que me piden en Champions y de ver si me puedo meter en semifinales o final de Copa y otra vez, y otra vez, y otra vez? Es que llevamos N años así. Entonces la ilusión es mínima. Y este año, para una vez que podíamos tocar metal, perpetramos una final deleznable, con una falta de actitud
con una falta de la personalidad que ha tenido siempre el Atlético de Madrid como equipo, históricamente, de un equipo que es garra, que es intensidad, que es emoción, que es lucha y en definitiva lo que dice el himno, coraje y corazón, joder, y nosotros fuimos sangre de horchata y cálculo milimétrico de lo que tengo que hacer para ganar una final con el minimísimo esfuerzo. Pues al final el cálculo te falla por un ápice y pierdes los penaltis por calcular. Pero bueno, ya os he dicho que a mí esta temporada me ha dejado reventado. Yo pensaba tirar con el Mundial, pero como estoy también en corazón rojiblanco, pues el que quiera verme allí me ve. Y yo, en cierto modo, lo siento porque me jode, pero yo ya en según qué momentos aguantar según qué cosas no me merece la pena. Y es verdad que la gran mayoría de la gente que me ve es muy amable en sus comentarios y soy gente de bien y gente que aprecia el esfuerzo de poner la cámara y hablar durante ahora mismo ya 41 minutos, pero por poquitos que son, empieza a no merecer la pena aguantar según qué cosas, y sobre todo la falta de respeto. Es que eso yo lo siento porque con los ingresos que tengo por este canal, que son la friolera de 0 euros, que no pongo ni anuncios, que podía poner anuncios y que cuando me dijeron, puedes poner anuncios, mira, aquí lo tienes porque has llegado ya a tantos suscriptores, puedes poner anuncios. Mira, puedes poner anuncios moderados, medios y agresivos. Claro, ya cuando ves según qué canal que cada minuto y 20 segundos te ponen anuncios, ya sabes quién ha dado a la tecla de agresivos, ¿no? Y ponen anuncios cada minuto y medio. Yo no he puesto anuncios, no monetizo el canal, no cobro suscripciones, no cobro un duro, lo dije el primer día, lo digo ahora, yo esto lo hago porque me gusta, pero claro, a mí lo que me gusta es hablar del Atleti, hacer piña, hacer terapia cuando las cosas van mal, dar la información que tengo cuando la tengo y dar la opinión que tengo cuando la tengo. Pero a mí lo que me divierte es eso, y que la gente, y tener una buena relación con la gente del chat, pero hacer un directo y que en el otro lado te estén faltando al respeto, pues como que no. Como que eso no es divertido, porque si yo cobrara mucho dinero, pues va en el dinero, va en la profesión, pero como yo esto, insisto, lo hago por afición y, y no os cobro un duro y lo hago gratis y es algo por divertirme, pues lo que no es divertido no divierte. Y ya os digo que el último vídeo me tocó muy mucho las narices. Igual que ha habido personajes concretos que me han tocado muy mucho las narices y lamentablemente a 2 o 3 les he tenido que banear del canal por los comentarios que hacían con cero respeto, pues el otro día fue más generalizado, hubo más gente que, igual que insisto, que la mayoría siguen siendo comentarios respetuosos y de cariño y los agradezco un montón, pero me inflaron un poco las narices los comentarios con falta de respeto que los hubo. Porque yo no exijo, y lo he dicho 1000 veces, no exijo ni muchísimo menos estar de acuerdo con todo lo que digo, ni con la mitad de lo que digo, ni con nada de lo que digo. Se puede estar perfectamente en desacuerdo porque el fútbol no es una ciencia exacta y cada uno tiene su opinión y al que le gustan las contras, le gustan las contras, al que le gusta la presión, le gusta la presión, al que le gusta jugar de tacón, le gusta de tacón y al que le gusta un equipo que sufra y salga victorioso, pues le gusta. Y cada uno tiene sus gustos. Esto es como si fuera un arte, y no hay una ciencia exacta, nadie tiene la razón absoluta, pero joder, con un poco de respeto si puede ser, ¿no? Así que, bueno, puede que la semana que viene, después del debut de la selección, hagamos algún vídeo, pero ya a partir de julio vamos a estar de vacaciones un tiempo, nos vamos a limpiar el cerebelo y a ver cómo encaramos el tema del canal para el futuro, de qué manera y cómo nos lo planteamos, ¿no? Pero ya digo que de momento, aunque ahora habrá algún vídeo más en junio, en julio seguro que me tomo vacaciones, necesito refrescarme, necesito un poco liberar la mente y ya volveremos con el canal cuando haya más energía y más ganas, ¿no? Así que tengáis buena semana, vamos a estar un poco pendientes de los fichajes. Ya os digo que el mercado es inescrutable, puede pasar de todo y es muy probable que salgan fichados de repente un par de nombres que no ha dicho ni Dios, porque eso también es parte de la estrategia de un mercado de fichajes, igual que también es una estrategia muy de Mateu Alemany, cerrar fichajes, tenerlos preparados y que simplemente sean por si fallan otros que están trabajando en la sombra, ¿no? Así que hasta que no veamos el boli y la firma, pues son todos rumores. Buena semana, amigos, y Forza Atleti.